Como les decía, ya ahora sí todo está funcionando. Cuando usted en su casa lee la Biblia y viene aquí a la iglesia a escuchar una prédica, como las muy buenas prédicas que se dan, porque bendito sea Dios, Dios a muchos de aquí les ha dado el don y el deseo de predicar, lo cual es una bendición. Es una bendición. Eso sinceramente se los digo, en pocas iglesias se ve. Casi siempre son 2 o 3 personas, pero aquí bendito sea el Señor que ha puesto en el corazón de muchas personas el dejarse usar a través de la prédica. Pero hay algo. Usted cuando recibe una prédica, la recibe mucho más cuando usted está leyendo la Biblia. Porque usted muchas veces no llega a aprender, a ver qué le enseñan de nuevo, sino a ver desde otro punto de vista cómo ven las personas la palabra de Dios. Y aprende de muchas formas distintas cuando usted la lee. Entonces, si alguien no la está leyendo constantemente todos los días, le invito a hacerlo. Uno no inicie leyendo la Biblia 1 hora, 2 horas al día. Inicia con un versículo. Yo sé lo que es leerme un versículo de la Biblia al día. Y sé lo que es leerme un libro al día. Son momentos y entonces, pero aún así, ¿qué es lo que hay que hacer siempre? Mantenerse leyendo. Porque es de esa forma que Dios nos habla. Ahora, el nombre de la prédica es el llamamiento de Dios y sus exigencias. Es una prédica que hace mucho tiempo he querido dar, bendito sea Dios, que ese es el momento para darla, porque es una prédica muy linda. Y la palabra que vamos a analizar, que es en 2 de Pedro, es algo que Dios me habló mucho hace bastante tiempo ya. Entonces, ¿verdad? Para introducir a la prédica, todos nosotros, ¿verdad? Imagino que todos los que estamos aquí ya aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. No somos, digamos, por decirlo así, mundanos, por decirlo así, digamos. Ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya dijimos, Señor Jesús, entra en nosotros. Entonces, cuando eso pasa, cuando le decimos, Señor Jesús, entra en nuestro corazón, ocurre lo que está en la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así, se lo leo rápido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces, cuando usted acepta a Cristo, después de que usted acepta a Cristo, empieza en usted ese vivir, esa nueva criatura. Ya el viejo Mario, el viejo Roger, el viejo Vinicio, desaparece y somos nuevas personas. Personas que ahora, es cierto, pueden seguir pecando, mienten, desean, tienen envidia, pero después de esa acción que no le agrada a Dios, decimos, Señor, perdóname. Me arrepiento de lo que acabo de hacer y no lo quiero volver a hacer. Ayúdame, Señor, a nunca más volver a hacer este pecado. Y estamos en esa batalla, porque es una batalla constante. Entonces, ahora lo que vamos a ver en 2 de Pedro, podemos buscarlo, eso sí, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vamos a ver los pasos para cumplir el llamado que nos hizo Dios. A todos los que estamos aquí, a todos, Dios nos llamó. Dios tuvo misericordia y nos llamó, y ese llamado tiene exigencias. Eso lo vamos a ver ahora en 2 de Pedro, ya les di el tiempo, 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice así en Dios habla hoy, que es en lo que voy a estar leyendo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Se dan ahí 8 características. ¿Para qué? Para que ese llamado que Dios nos hizo se cumpla realmente y crezcamos en fe, crezcamos en salvación y no tengamos una vida inútil en Cristo. Porque hay personas que se arrepienten y tuvieron una vida inútil en Cristo. Se ve en muchos aspectos, por ejemplo, gente que se arrepintió 10, 20 años de cristianos. Y la gente a su alrededor, sus familiares, la gente que lo rodea, no saben que es cristiano. ¿Qué clase de cristiano es ese? Que la gente no se da cuenta que actúa diferente. O sea, entonces cuando cuentan un chiste vulgar también se ríe. Más bien los cuenta. Y cuando están hablando de cualquier tontera, también se une a la conversación y apoya lo que dicen. Entonces, ¿qué clase de cristiano es ese? Una persona que sí, se pudo haber arrepentido, pero tiene una vida inútil en Cristo. No hizo nada. Nunca dio ejemplo, nunca fue luz. Entonces, evitemos eso, porque todavía estamos a tiempo, no importa la edad o el tiempo que llevemos en Cristo, nunca es tarde. Hasta que ya llegue el momento final de nuestros días, hasta ahí se acaba y ya no hay más arrepentimientos, pero ahora sí podemos cambiar algo. Y es lo que Dios nos quiere hablar. Como estamos viendo
Esto que leí ahorita en Segunda de Pedro es como un tutorial de YouTube. No sé cuántos han buscado o han leído un manual de instrucciones que le dice cómo armar algo, cómo desarmar una cosa. Esto precisamente que estamos leyendo en Segunda de Pedro nos dice cómo tener una vida útil en Cristo. Añadir a la fe, el haber aceptado a Jesucristo, la buena conducta. A la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia y así hasta el amor. Entonces ahora vamos a ver cada uno de estos 8 aspectos a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo hacerlos, cómo actuarlos y cómo tenerlos siempre presentes en nuestra vida para no tener una vida inútil en Cristo. Porque Dios nos llama a tener una vida útil. Vamos a ir con el primer punto, la fe. Son 8. Este es el primero, la fe. Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradarle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ese es el primer paso, la fe. Nosotros en algún punto de nuestra vida nacimos sin conocer quién era Jesús. Se nos presentó la oportunidad de que nos hablaron de Cristo y dijimos, bueno, no lo veo, nunca se me presentó aquí en persona, pero creo en Él. Dios nunca lo he visto cara a cara, nunca he visto bajar fuego del cielo, nunca he sido llevado al tercer cielo, nunca fui al cielo o al infierno en esta vida que tengo, pero aunque no haya visto nada de eso, voy a creer. Esa es la fe. La palabra de Dios en Hebreos, se lo voy a leer rápido, 11, versículo 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Algo que se espera no se ve. Usted cuando está esperando algo, usted no lo está viendo. Usted compra un paquete por internet. Usted no está viendo el avión que viene o donde están echando el paquete en la carga, ¿no? Usted tiene fe de que va a llegar, de que ya pagó, entonces le va a llegar. Pues ahora con Cristo es así. No lo vemos, no lo podemos tocar como yo puedo tocar este mueble de aquí, pero tengo fe. Espero en Él de que algún día sí lo voy a ver. Tengo la convicción de que aunque no lo esté viendo con estos 2 ojos carnales, sí lo voy a ver en algún momento. Y la fe es el elemento principal de un hijo de Dios. Un cristiano que no tenga fe y que ande dudando de si Jesús es real o si que la Biblia es cierta o tiene errores y ande en eso, pensando en eso y dudando de Dios, está listo, por así decirlo. Porque un cristiano sin fe no sirve. No es un cristiano prácticamente. Se ocupa la fe. Ese poder de creer en algo que no estamos viendo, que existe, pero que no estamos viendo. Ahora vamos a ver una historia muy bonita, así rápida. Imagino que todos saben quién es el rico y Lázaro. La hemos escuchado, ¿verdad? Lázaro fue un pobre, el rico fue un rico. Cuando los dos murieron, uno fue al paraíso, al seno de Abraham, y otro estuvo en un lugar de tormento. Pero vamos a verlo en el capítulo 16 de Lucas, se los leo rápido igual, del 27 al 31, dijo así. El rico dijo, te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó, padre Abraham, eso no basta. Pero si un hombre muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Aquí el rico estaba diciendo, ocupan ver un milagro, ocupan ver algo sobrenatural. Pero Abraham le dice, no, ya tienen la ley, a Moisés y a los profetas, que aquí los tenemos. Puramente aquí los tenemos. Más que eso, tenemos a Cristo. Tenemos demasiado. Entonces, si no creemos en lo que está aquí, Dios tampoco va a levantar un muerto para hacernos creer. Ustedes pueden ver que hay muchos ateos que dicen, pero si Dios es real, entonces ¿por qué permite las guerras? Es gente que está esperando como que ese Dios en el que quieren creer baje así y les resuelva todos sus problemas. Pero Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Dios no viene y de una vez mete mano física y quita todos los problemas, porque Dios nos dio libre albedrío y nos dio la opción de decir creo o no creo. Porque, bueno, también quiero hacer una diferenciación ahí. Usted puede ver en el mundo personas que dicen creer en Dios. Ah, no, yo creo mucho en Dios, Dios aquí, Dios allá, y usted los escucha
y son más cristianos que cualquier otro, se las saben todas, están a la oreja de Dios y escuchan y ven cosas que nadie más ve. Pero a la hora de la hora no viven como cristianos. Entonces me pregunto yo, ¿esa gente sí tiene fe o no? Porque dicen creer en Dios, pero no viven como alguien que tiene fe. La fe es un accionar y a eso llegamos al segundo punto. A la fe, luego de haber aceptado a Jesucristo, viene el segundo, la buena conducta. Dice, 1 de Pedro 2:12, condúzcanse bien entre los paganos, así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios en el día en el que Él pida cuentas a todos. Aquí es donde se ve la importancia de un buen testimonio. Nosotros ya lo dijimos aquí, todos aquí lo hemos reconocido con nuestra boca, que creemos en Jesucristo. Pero cuando salgamos de aquí, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra conducta en el mundo luego de que salimos de aquí? Ya tenemos a Jesucristo en el corazón, ajá, pero ¿y en nuestras acciones lo tenemos? Lo tenemos en nuestra mente, Señor, danos alimento, Señor, bendícenos, Señor. Pero cuando no estamos orando, no estamos aquí en la iglesia y estamos con la gente que nos rodea, ¿cómo actuamos? Como Jesucristo, como nosotros mismos. Es ahí donde Dios dice, a la fe, al creer en Cristo, añádale un buen comportamiento, compórtense bien entre los paganos, para que la gente mala, cuando los vean a ustedes, digan, ese hombre es de Dios, esa mujer es de Dios, se comporta como un verdadero cristiano, no se ríe de lo que nos reímos, no cree en lo que creemos, más bien hasta nos reprende y nos enseña. Eso es lo que hace un cristiano. Tenemos que accionar como verdaderos hijos de Dios. No es nada más decir, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Comportémonos como cristianos de verdad. A mí, sinceramente, no me convence mucho la mayoría de personas que habla de proezas y de cosas y del pasado y de que... Porque cuando usted está con Dios, cuando usted tiene la fe puesta en Cristo y se comporta bien, esas cosas salen a relucir. Uno no ocupa decir muchas veces ni que es cristiano. La gente se lo va a decir a usted. ¿Por qué usted no se ríe? Me acuerdo, yo hace poco salí con unos amigos, me llamaron un domingo, salí, como dar una vuelta en moto aquí cerca, ¿verdad? Nos metimos aquí a un restaurantillo, se pide unas cervezas. Mario, ¿usted qué? De hecho ni me preguntaron, mentira, me dijeron, ¿usted no toma? O sea, nunca en la vida yo había salido con ellos, éramos amigos del colegio, nunca salimos, era del colegio a la casa, pero por alguna razón sabían que yo no tomaba. ¿Por qué? ¿Por qué sabían que yo no tomaba si nunca se los dije? ¿Por qué inmediatamente dijeron eso? Porque bendito sea Dios, delante de ellos di testimonio de que de los chistes y que de las cosas vulgares que dicen yo no me reía, que hasta me hacían a un lado porque tampoco era parte de ese jolgorio que se tenían. Entonces ahí yo dije, gloria sea Dios, gloria sea Dios. Porque ellos mismos reconocen, no tuve ni que yo abrir la boca para nada. El buen comportamiento y la buena conducta sale a relucir sin que lo digamos. Sigo con el siguiente pasaje de la buena conducta. Dice Mateo 5, 15, 16. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre Celestial que está en el cielo. Cuando usted ya aceptó a Jesucristo, usted tiene un deber y es alumbrar a las personas. Las personas tienen que ver en usted un hijo de Dios. Si usted como hijo de Dios se anda ocultando o le da vergüenza ser diferente, le pregunto, ¿qué clase de hijo de Dios es ese? Dice la palabra que el que se avergüenza de Jesucristo delante de los pecadores, Él se va a avergonzar de esa persona cuando venga con sus santos ángeles. Esa es la recompensa para el que se avergüenza. Y avergonzarse no es necesariamente que le pregunten, ¿usted es cristiano? No, yo no soy, por vergüenza, no. Porque por vergüenza muchas veces nos unimos a las payasadas de este mundo y nos reímos con el mundo. Eso no tiene que ser así. Aunque parezcamos anticuados y aburridos, que eso es lo que nos quiere hacer parecer el mundo, tenemos que ser luz. Dice la palabra de Dios, no se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. ¿Quién enciende una lámpara o una candela para esconderla? No, se pone en lo alto, se pone en el centro para que alumbre a todos los que están en la casa.
Esa es nuestra función. Luego de aceptar a Jesucristo, el primer paso, la fe, tenemos que cumplir con el segundo, ser luz para la gente, tener un buen testimonio. Y eso que tenemos en el interior, esa fe, se va a se va a reflejar en nuestro comportamiento. Ahora vamos con el tercer punto, el entendimiento. Aquí hago una pregunta, respóndase usted. ¿Cómo puedo hacer lo bueno si no sé qué es? La respuesta para eso es que tenemos que escudriñar en la Biblia. Usted puede ver a muchas personas en el mundo, mucha gente, que opinan unas cosas de que no, Dios, si yo miento aquí o miento en esto, Dios no se enoja. Y si yo me comporto de esa forma, aunque diga una mala palabra y de cuando no, Dios no se enoja. La gente se hace sus propias ideas de la justicia de Dios por no saber lo que dice la Biblia. Por no saber lo que dice la Biblia. Por no entender el entendimiento. Y es aquí donde yo siempre recalco, siempre que puedo. Leamos la palabra de Dios. Uno nunca conoce suficiente de la Biblia, nunca. Porque dice la palabra de Dios que es viva. Es viva. Y si es viva, una misma palabra, un mismo versículo nos puede llegar por aquí, por acá o por acá. Pero la palabra de Dios nunca es la misma. Por eso tenemos que estarla leyendo. Vean lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo, dice Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando no estamos leyendo la Biblia, ¿qué corrección vamos a recibir de Dios? Cuando no estamos leyendo la Biblia, ¿cómo Dios nos va a hablar? Si no estamos constantemente leyéndola, ¿cuándo Dios nos va a decir esto que estás haciendo es incorrecto? Porque sinceramente te lo digo, la forma más linda de ser corregida es a través de la Biblia. Es la forma más sencilla y la más bonita. Porque cuando alguien viene y nos dice lo mal que estamos haciendo, nos enojamos. Yo me enojo. Si alguien a mí me dice, está haciendo esto mal o hizo esto mal, no me gusta que me corrijan. No es mi naturaleza que me corrijan, no es la naturaleza de ningún humano. A todos nos desagrada que nos digan que estamos haciendo algo mal. Para eso tenemos que ser humildes, por supuesto, y decir, no, voy a escuchar. Voy a humillarme a mí mismo y voy a decir, es cierto, tal vez me equivoqué, voy a oír qué me están diciendo. Pero no hay que llegar a esas instancias si estamos leyendo la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Entendamos eso. ¿Cuál es la palabra de Dios? Esto que estoy diciendo yo puede ser mi palabra. Pero ¿cuál es la palabra de Dios? Todo está aquí. 66 libros. Es demasiado lo que hay ahí como para no leerlo. Como para perder el tiempo y no estar buscando en la Escritura. Si no leemos la Biblia, Dios no va a operar en nosotros su voluntad. ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no la leemos? Porque es que Dios ya no opera como en el Antiguo Testamento. A la Virgen María se le apareció un ángel, el ángel Gabriel. Y muchos profetas recibieron visiones, Dios les hablaba. Otros eran inspirados por el Espíritu Santo, pero ahora estamos en un tiempo distinto. Ya no es como el Antiguo Testamento, ya no es como Abraham, como veía a Dios, como se le parecía. Ya no es así. Ahora tenemos la palabra de Dios. Y si usted no está leyendo la Biblia, nunca Dios va a operar en usted, porque ¿cómo va a operar en alguien que no lo escucha? Si yo le digo a alguien, vaya a San José, tengo que decírselo para que lo haga. Si no se lo digo, no va a ir. Lo mismo con Dios, Dios tiene que hablarnos, pero si no escuchamos a través de su Biblia, a través de la palabra de Dios, nunca vamos a crecer, nunca, es la verdad. Vamos a ver qué dice el Salmo 1, versículo 1 al 2. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Dice el 2, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Ahí está el consejo máximo para ser feliz. Todos en este mundo queremos ser felices. Nadie quiere vivir en depresión, nadie quiere vivir en tristeza, nadie quiere estar mal. ¿Cómo conseguimos esa felicidad? Meditando en la ley de Dios. La ley de Dios realmente es que vamos a perseverar, vamos a crecer. Dice, no sigue, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. ¿Cuál es el consejo de los malvados? No lo sabemos. El que no lee la Biblia no lo sabe. Porque le dice una cosa y le puede parecer correcta. Dice la palabra de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es la muerte. Entonces hay gente que viene y nos da consejos. Por ejemplo, un consejo que se da ahorita mismo. Creo que me lo voy a... Ah, no, sí. Creo que lo tenía en ese punto. Se nos da un consejo.
a los jóvenes. No se case y no tenga hijos, es lo que nos dice el mundo. Hace 20 años, 30 años no, pero ahora en la actualidad sí, se nos dice, no se case y no tenga hijos, no se case y no tenga hijos, tenga perros y tenga gatos. A mucha gente le parece. Sí, es cierto, ¿para qué va a tener hijos? Los hijos son un estorbo, no me sirven para nada, se me va toda la plata, son un estrés, yo no ocupo hijos. ¿Para qué me voy a casar? Capaz me quitan todo y son caminos que al hombre le parecen derechos. Pero ahí está. ¿Cómo sabemos si ese consejo que le estoy diciendo es de malvados o no? Es porque la Biblia dice lo contrario a ese consejo. Dice la palabra de Dios que el que haya esposa haya el bien. Y dice la palabra que tener hijos es como como flechas en manos de un hombre valiente. O sea, entonces el consejo que me da el mundo a mí como joven, de no se case y no tenga hijos, es un consejo de malvados. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta yo si es un consejo de malvados si no leo la Biblia? Y me van a engatusar y me van a engañar y voy a creer que sí. O como no leo la Biblia, entonces no sé si está bien o mal. Porque a mí me suena, es cierto. Yo quiero viajar, yo quiero buena ropa y si tengo hijos voy a tener que quitarme un poco de mí para dársela a mis hijos. Y sí, me va sonando. Claro, en mi mente humana. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Dice que tener hijos es una bendición. Es una herencia de Dios. Entonces, ¿cómo llegamos a esa conclusión? A través de la Biblia. Si no leemos Biblia, van a barrer con nosotros allá afuera en el mundo con sus consejos y con sus malos caminos. Entonces, vamos ahora con el punto 4. Ya vimos el primero, la fe. Segundo, el buen entendimiento. Primero la fe, segundo la buena conducta, tercero el entendimiento. Vamos con el cuarto, el dominio propio. Proverbios 25-28 dice así: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro es quien no sabe dominar sus impulsos. Ya teniendo claro, ¿verdad?, que un cristiano pueda llegar a tener fe, buena conducta y entendimiento, ¿de qué sirve si no tiene dominio propio? El dominio propio es un aspecto que todos los hijos de Dios necesitamos en gran medida, lo necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento duro, ahí es donde realmente demostramos qué carácter tenemos, el carácter del mundo o el carácter de Dios. El carácter de Dios dura para siempre y cuando llegan los momentos difíciles son los que salen a relucir. Hay gente que dice, no, es que yo tengo un carácter fuerte, porque cuando a mí me hablan feo, yo reacciono feo. ¿Saben qué es eso? Eso es un carácter débil. La gente que no aguanta que la regañen, que no aguanta que le instruyan en algo y se enoja, es un carácter débil. El carácter fuerte se mantiene parado donde está y escucha lo que le están diciendo y no sale corriendo, no se enoja, no pega gritos, no se alza en ira. En vez de eso se mantiene callado y escucha. Eso es un carácter fuerte realmente. Como se me está yendo el tiempo, vamos con el quinto, la paciencia. ¿Pueden buscar ese? En Salmo 37, versículo 7. Dice así: guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Dios en cada uno de nosotros, Él tiene un propósito especial. Tenemos que ser pacientes en ese propósito. Usted puede ver hermanos o gente del mundo a la que le está yendo súper bien. Gente que es de lo peor y están haciendo un montón de dinero. Gente que es de lo peor y tiene un buen estatus. Esa es su recompensa. Para el mundano esa es su recompensa. Pero ¿qué hay de nosotros? Nuestra recompensa no está aquí, está en el cielo. Ahí está nuestra recompensa. Por eso hay que ser pacientes. En esta vida, si Dios nos da algo de placer, por así decirlo, algo de gozo y felicidad, hay que agradecérselo. Pero nosotros no hemos sido llamados para disfrutar esta vida y para pasárnosla genial. Si lo pasamos bien, gloria sea a Dios. Por algo es que Dios nos dio ese privilegio, porque nos quiere y porque nos ama, no porque lo merezcamos, obviamente. Pero a lo que hemos sido llamados realmente es a servirle al Señor y a exaltar su nombre. Por eso, cuando llegue nuestra recompensa, hasta este momento tenemos que mantenernos pacientes. Cuando llegue, la recibiremos con grado, pero por ahora tenemos que ser pacientes. La vida cristiana, poniendo un ejemplo de atletismo, no es como una carrera de 100 metros donde nada más se corre rápido y termina. No, es un maratón.
en donde pueden pasar muchas cosas. Puede desmayarse la gente, se puede vomitar, puede perder las esperanzas, puede pasar de todo. Es una carrera de distancia, es largo y cansado muchas veces. Pero nuestras fuerzas no vienen de nosotros, vienen de Dios. Esa es nuestra esperanza. Vamos ahora al punto 6. Dice así, es la devoción. Añadamos a la paciencia la devoción. La devoción es uno de mis aspectos favoritos de estos 8. Porque con devoción tenemos fe. Con devoción nos comportamos bien. Con devoción buscamos en la Escritura. Con devoción tenemos paciencia. La devoción muchas veces se puede como relacionar con alguien religioso, alguien devoto hacia alguien religioso. No es así. El religioso sigue rituales, sigue tradiciones. En cambio, el devoto hace todo con un amor sincero y un deseo genuino de agradar a Dios. Romanos 12:1 dice así: por tanto, hermanos míos, les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable. Ese es el verdadero culto que deben ofrecer a Dios. El devoto siempre va a ofrecer sacrificios a Dios. ¿Sacrificios que de animales o de dinero? No, porque eso a Dios ni le suma ni le resta. Cosas como esas son materiales que tienen su fin y listo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Como se habla tanto en la palabra de Dios, la mejor ofrenda que podemos darle a Dios como buenos devotos es la obediencia. Obedecer a Dios es la mejor ofrenda que podemos darle. Ser realmente obedientes, que cuando llegue el momento duro, demostrar de qué estamos hechos y comportarnos como hijos de Dios. Cuando llegue la tentación, resistir. Ese es el mejor sacrificio que podemos hacer delante de Dios. No para perdón de pecados, porque solamente Cristo es el único capaz de perdonarnos todo, pero sí para honra y gloria de Dios. Tenemos nosotros mismos en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestra relación con las demás personas, todo tiene que ser una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Es para lo que hemos sido llamados los hijos de Dios, devotos a Él. Séptimo punto, el afecto fraternal. Este punto es algo que Dios ha trabajado en mí, porque yo antes no le daba mucha importancia a un aspecto que era el que oren por usted. Nunca me pareció algo muy importante, ni sentí que yo decía, si yo puedo orar, ¿para qué ocupo que oren por mí? Yo puedo orar, Dios me escucha. ¿Qué diferencia hay que oren por mí o que yo ore? Bueno, yo me di cuenta que sí hay una diferencia. Porque cuando estuve ocupando que oraran por mí, oraron por mí, sentí la fortaleza que Dios me dio. Porque yo estaba orando solo, pero me sentía débil, me sentía mal. Sentía que todo iba al desfiladero. Pero cuando vine aquí un jueves, creo que papi y mami no estaban, no me acuerdo esa vez. Creo que le tocó a Blanca o a Esteban. Yo pedí que oraran por mí. No les dije por qué, nada más dije, oren por mí. Me sentí renovado y yo dije, de verdad, qué manera, cómo Dios, cuando hay afecto fraternal, cuando juntos como iglesia nos reunimos y en un mismo sentir adoramos a Dios o le pedimos por algo, Dios se manifiesta de una forma especial y diferente a cuando lo hacemos solos. No es que es mejor o peor, es diferente. Es diferente y a Dios le agrada. A Dios, cuando juntos en armonías nos reunimos, Dios ahí manda bendición y vida eterna. Eso es lo que hace Dios cuando nos reunimos. Entonces, ahora que estamos aquí, me pareció lindísimo que todos estemos adorando, que todos estemos exaltando. Nadie está con el teléfono o sentado o acostado o en lo que sea. No, estamos adorando todos a Dios. Y a Dios eso le encanta. Esta alabanza que hacemos todos juntos, a Dios le encanta. Ahorita en las peticiones que vamos a orar al final, unámonos siempre unámonos, porque si aquí vemos todos orando y yo estoy pensando en mí mismo, en la misma oración, ojo, no distraído con el teléfono, sino pensando en mí mismo, en otra cosa, y ustedes orando por otra, tiene menos efectividad. Si todos nos unimos, Dios ahí manda bendición, pero tenemos que unirnos todos siempre en oración cuando llegue el momento. Y precisamente eso era lo que iba a leer el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición de vida eterna. Yo sinceramente no conocí a Aarón y no vi sus barbas, ni he estado en Hermón ni he visto el rocío, pero me imagino que Hermón, el monte, y ese rocío debió haber sido lindísimo, y debe ser lindísimo porque ahí debe estar el monte.
Y así de lindo como lo describe el Salmo 133, así de hermoso, así lo ve Dios cuando nosotros nos unimos a orar por una cosa, a bendecirlo, sea eso, o a pedirle algo, o lo que sea. A Dios le encanta cuando nos unimos. Ahí realmente nos volvemos más fuertes. Ustedes ven los animales pequeños, y cuando van a cazar una presa, cuando ellos están en grupo, botan hasta un elefante, pero solos, ¿qué hacen solos? Muy poco. La palabra de Dios también habla de eso, de que cuando uno tiene frío, el otro lo calienta. Cuando uno se levanta, cuando uno se cae, el otro lo levanta. Eso es lo que hacemos cuando nos unimos juntos en armonía. Vamos con el octavo punto, vamos a repasarlos. Primero, la fe. Segundo, la buena conducta. Tercero, el entendimiento. Cuarto, el dominio propio. Quinto, la paciencia. Sexto, la devoción. Séptimo, el afecto fraternal. Y estamos con el último, el amor. Todo esto que les he estado explicando, ¿qué es? Son los pasos que tenemos que seguir para tener una vida útil en Cristo, no desperdiciar nuestro tiempo tan limitado. Vamos con el último y el más importante, el amor. Dice así, en Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 2 al 4. Ese pueden buscarlo si quieren. Les voy a dar un poco de contexto. Había una iglesia que estaba en Éfeso. Era una iglesia, en mi opinión, la mejor de todas que se hablan en Apocalipsis. Una iglesia que tenía montones de dones. Era gente madura. Era gente trabajadora. Era gente que cuando venían engañadores, falsos profetas, los sacaban de su iglesia porque era gente con discernimiento espiritual. Eran cristianos de hueso colorado. Gente de respeto. Pero vean lo que les dice Dios a esa comunidad en Éfeso, que por cierto, Éfeso está en Turquía, en el país de Turquía, a 11.182 kilómetros de aquí, estamos cerca. Dice así, Apocalipsis 2, yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son mentirosos. Vea que gente más madura, que gente más espiritual. Y dice, has sido constante. Vean lo que le dice Dios a una iglesia, has sido constante. Y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. ¿Qué semejantes elogios estás recibiendo? Pero vean lo más duro. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Qué triste, qué triste. Yo sinceramente le he dicho, Señor, dame, Señor, sobre todos los demás aspectos, dame amor sobre todo, sobre la devoción, sobre la buena conducta, sobre el entendimiento, dame amor. Porque vea esa gente, o sea, nosotros como cristianos no podemos compararnos con esa gente de Éfeso. Era gente que de verdad se gastaba por Cristo. Gente que de verdad tenía entendimiento, conocimiento. O sea, nosotros deberíamos aspirar a ser como ellos en esos aspectos de la vida cristiana. Pero al final de cuentas, de tanto trabajo y que sufrieron mucho por Cristo, no como nosotros, porque nosotros no sufrimos por Cristo. Como máximo nos insultarán, nos ofenderán o nos ridiculizarán. Eso no es sufrir, eso es un poquito de humillación. Esta gente sí sufría persecución, los mataban, los golpeaban, no los dejaban entrar a muchos lugares, los despreciaban, los veían como perros, no como humanos, como perros, porque así era la gente de la antigüedad, era gente muy dura. Y todos ellos, pasando esas grandes pruebas, la palabra de Dios nos habla de que, aunque hablemos lenguas de hombres o de ángeles, sin amor, somos como un metal que resuena. De nada sirve hablar un montón de lenguas de fuego y hablar lenguas angelicales si no tenemos amor. Si tenemos el don de profecía y entendemos todos los designios de Dios, todos los secretos escondidos al hombre, y lo sabemos todos, y sabemos todas las cosas, y tenemos una fe suficiente para decirle a este monte de aquí, váyase, una fe así de grande. Si no tenemos amor, de nada sirve. Todo eso que les acabo de decir, si no tenemos amor, no sirve de nada. Y si reparto todo lo que yo tengo, todos mis bienes, se los doy a los pobres y entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, si no tengo amor, de nada sirve, de nada sirve.
Porque el amor es tenerlo todo eso que ya dije y más todavía. Tener amor es tenerlo todo. Dios es amor. Cuando tenemos amor, todo esto que acabo de decirles, esos 7 anteriores al amor, todos esos aspectos, los vamos a tener el amor. Entonces pidámosle a Dios amor, que nos dé amor. El amor es algo que nosotros sinceramente como humanos no entendemos. No llegamos a entender la magnitud de lo que significa amar, lo que significa tener amor. No lo entendemos. Por eso hay que pedirle a Dios que nos lo dé, que nos lo muestre, que nos lo enseñe, para poder amar a Dios y amar al prójimo. Si hacemos esto, estamos cumpliendo toda la ley, toda. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no entendemos qué es el amor. Si entendemos realmente, nuestra vida va a cambiar. En nuestras fuerzas no podemos, vayamos al que las da. Al único que realmente se preocupa por nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Ya leímos, ¿verdad? Los 8 aspectos. 8 aspectos para no tener una vida inútil en Cristo. Para que ese llamamiento y esas exigencias sean cumplidas. Ahora vamos a ver, como leímos ya segunda de Pedro, vamos a leer los versículos que seguían después de esos. Dice así: si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ¿qué cosas? Los 8 puntos que ya vimos. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De ese modo se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso. 8 aspectos. Cumplimos con esos 8 aspectos y las puertas del reino de los cielos se nos va a abrir de par en par. Toda bendición va a estar accesible a nada más agarrarla. Es difícil, porque no les estoy diciendo que cumplir con esos 8 aspectos es sencillo, para nada. De hecho, si los cumpliéramos, ya estaríamos de un nivel buenísimo. Pero es lo que hay que aspirar. Yo venía hablando con tío Humberto en el carro, que nuestra meta como hijos de Dios es ser perfectos. Nunca lo vamos a llegar a ser perfectos, porque solo Dios es perfecto, pero es a lo que tenemos que aspirar. Nunca vamos a llegar a ser como Jesús, como fue Él. Jesús dijo que íbamos a hacer cosas como las que Él hizo. Pero también nunca dijo, ustedes van a hacer exactamente a mí, porque no, Él fue perfecto, sin pecado y nunca se equivocó. Pero aún así, aunque no lleguemos a hacerlo, tenemos que aspirar a ser como Cristo. Y aspirar a ser como Cristo significa tener estos 8 aspectos que ya vimos hoy. Intentémoslo. Ahora ya tenemos la fe, ya eso lo hablamos. Todos aquí tenemos fe en Cristo. ¿Cómo les va a ustedes con la buena conducta en el mundo y en su casa, en las 4 paredes de la casa? ¿Cómo les va con el entendimiento? ¿Están leyendo la Biblia? ¿Cómo les va con el dominio propio? ¿Cómo se comportan ustedes? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo les va con la paciencia? ¿Tienen paciencia al propósito de Dios o están desesperados porque las cosas se hagan ya? ¿Tienen devoción o vienen a la iglesia por costumbre, porque ya es algo que hago de vez en cuando, o porque soy religioso y tengo que hacerlo sí o sí porque si no, no me salvo? ¿Tienen afecto fraternal o nada más son egoístas y viven y nada más oran para ustedes y por sus peticiones? ¿Tienen amor? Les hago esas preguntas. En lo que veamos que estamos fallando más, orémosle a Dios. Él nos va a cambiar, Él nos va a transformar. Pero hay que ser humildes y hay que reconocer nuestros errores. Hay que reconocer esos errores. La única forma, ¿cómo es? Leyendo la palabra de Dios para que Dios nos muestre cuáles son esos errores y orando para pedirle a Dios que nos lo cambie, que nos cambie, porque esa es la idea, ser como Cristo. Ahora vamos a orar para terminar la prédica y pasar a las peticiones, que ya va a estar papi encargado y todos podemos dar las peticiones. Como les digo, los insto. Si hoy no traen peticiones, tráiganlas el siguiente jueves. No porque ni por misterio, por nada, no, es porque cuando nos unimos Dios se manifiesta. Siempre va a ser así. Entonces, a partir de ahora, yo me propongo a mí mismo traer peticiones para que ustedes oren por mí y oren por mis peticiones. Entonces, vamos a orar para cerrar esto y pasar a las peticiones. Padre Santo, Señor.